CMX 360. Su aliado de negocios. Somos un corporativo integrado de marcas sólidas, innovadoras y especializadas en el sector de hidrocarburos y eléctrico. Colaborando con las siguientes marcas: Sotec Lab, K Consulting, Exatron, Sigem y Marra. En CMX 360 ofrecemos ventajas competitivas apegados al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, ANTE, ASEA, CRE, CENER, Semarnat, Profeco, STPS y SAT. Nuestro equipo de ingeniería es altamente capacitado y multidisciplinario. En CMX 360 estamos comprometidos con la calidad y con México. Buscamos la innovación y actualización continua, lo que respalda nuestra solidez y experiencia en el sector. Contáctanos, siempre es un placer escucharte. CMX 360, su aliado de negocios. Presenta reglas de convivencia para la sesión virtual. Recomendamos el uso de audífonos. Si presenta problemas con su conexión, apague su cámara y permanezca en la sesión solamente con audio. Solo el ponente podrá compartir su pantalla. Su micrófono deberá estar silenciado durante la sesión. En caso de alguna duda o comentario, deberá registrarlo en el chat de la plataforma. El moderador le hará llegar las dudas al ponente. En caso de que la conexión se interrumpa o se suspenda, deberá ingresar al mismo enlace lo antes posible para continuar la sesión. Si requiere más información sobre un tema, puede mandarla por correo electrónico para que sea respondida a la brevedad. En CMX 360, nos preocupamos por el bienestar de su negocio. Araceli Moscosa, presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y Comercio Exterior en el Estado de México. CEO y fundadora de CMX 360, un clúster de 6 empresas líder en el sector energético de México. Empresa socia de Coparmex. Buenos días, a nombre y representación de nuestra CEO, la licenciada Araceli Moscosa y CMX 360, pues doy la más cordial bienvenida a tan nutrido webinar. Agradecemos a todos su interés y tiempo dedicado especialmente a este webinar. Y bueno, cedo la voz a la ingeniera Cintia Itzel Herrera Hernández, quien es experta en el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en protección al medio ambiente en el sector de hidrocarburos, con más de 3 años de experiencia en el mercado. Es un gusto tenerla con nosotros, ingeniera, y pues bienvenida. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Pues aquí entusiasmada con ustedes por empezar este nuevo webinar, listos para cumplir el impacto ambiental. Bueno, primero que nada vamos a empezar con qué es la evaluación de impacto ambiental. Una evaluación de impacto ambiental son aquellas actividades antropogénicas consideradas la principal amenaza para la conservación de los recursos. Existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, mejor conocida como la Ley GEPA, que define el impacto ambiental como la modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Este tipo de modificaciones o afectaciones al medio ambiente es lo que ha provocado o derivado la creación de normas y leyes que regulan, en este caso en el sector de hidrocarburos, a las gasolineras. Es ahorita en donde nos vamos a enfocar un poquito y si tienen alguna duda o comentario lo pueden generar mediante el chat. Bien, denme un minuto. Ok. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente tiene un apartado enfocado al impacto ambiental. En el artículo 28 de la ley
viene la evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones que sujetan a la realización de obras o actividades que puedan causar un desequilibrio o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables. En este apartado del artículo empezamos a ver cómo podemos generar nosotros la evaluación de impacto ambiental. Si bien la LEGEP agrupa los sectores de la siguiente manera: por su ubicación, según sus tipos de obras o actividades, o por el cambio de uso de suelo en áreas de competencia federal. Estas son las tres formas en cómo se agrupan o cómo entra en la evaluación de impacto. Ahora, existen tres formas, o más bien dos formas generales de hacer la evaluación de impacto ambiental. Todas vienen enfocadas a la norma 05 de ASEA, donde viene la parte del diseño, construcción y operación y mantenimiento de las estaciones de servicio. Todas nuestras estaciones de servicio o expendios de gasolina y diésel deben de cumplir con esta normatividad, desde su diseño, construcción y operación. Esta norma oficial aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los reguladores responsables del diseño, construcción y operación y mantenimiento. Este es el primer pilar para empezar con nuestro impacto ambiental. Bien, el primer enfoque que tiene la Ley General de Equilibrio Ecológico es en el apartado de informes preventivos. El informe preventivo es un estudio que evalúa los impactos ambientales en un proyecto, en el cual existen normas, como ya lo hemos platicado, que regulan las actividades, las cuales deben de adherirse o encontrarse en algún plan de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial. Este informe preventivo viene regulado en la LEGEPA en el artículo 31, donde dice que la relación de las obras o actividades que se refieren al artículo 28 que anteriormente comentábamos requiere una presentación de informe o una manifestación de impacto y no una manifestación de impacto ambiental, cuando existen ciertas características. La primera, que es en la que nos vamos es que existen normas oficiales mexicanas o otras disposiciones que regulan las emisiones, las descargas y el aprovechamiento de los recursos, en general, todos los impactos relevantes que pueden producirse por obras o actividades. Recordemos que nosotros, bueno, pues estamos en el sector hidrocarburos y por esto estamos expuestos o estamos trabajando con materiales peligrosos. Es por eso que nosotros estamos o tenemos que regularnos ante este tipo de informes. Este tipo de documentos son unos estudios muy breves, pero a la vez muy exactos y específicos sobre lo que queremos o a lo que queremos llegar a ser. En este caso, lo voy a enfocar un poquito, pues a la creación de una nueva estación de servicio. Cuando nosotros generamos una estación de servicio, cuando queremos empezar a implementar o desarrollar un proyecto de esta magnitud, pues lo primero que debemos de hacer, parte de aplicar la norma 005, pues es crear el informe preventivo. Este informe preventivo va a estar clasificado con 3 apartados. Debe de tener escenarios y medidas preventivas relacionadas al proyecto. Debe tener una descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones y debe de tener aparte un señalamiento de las medidas de seguridad en materia de impacto ambiental. Si nosotros generamos un informe preventivo, debemos de tener estos 3 capítulos o 3 apartados desglosados de una manera precisa y concreta en nuestro informe. Con la creación de un informe preventivo estamos generando 2 supuestos. El primero es que no se requiere una manifestación de impacto ambiental. Ahorita más adelante vamos a platicar y vamos a dar la definición de qué es una manifestación de impacto ambiental. Y el segundo es que tenemos tanto el sustento técnico como jurídico y administrativo para decir que estamos cumpliendo con la legislación y la normatividad que aplican para un informe preventivo. Con estos 2 supuestos, o sea, al momento de poner toda la información técnica y jurídica, estamos dando por hecho que no debemos de requerir un manifiesto de impacto ambiental.
Al momento de que nosotros ingresamos ante la dependencia estos informes preventivos, la dependencia tiene que evaluar y valorar toda la información que nosotros estamos colocando ahí. Ellos tienen cierto tiempo para poder darnos una respuesta. Aproximadamente son entre 30 y 90 días hábiles los que tienen ellos para darnos una contestación. Esta contestación nos va a decir si los fundamentos que nosotros colocamos en el informe preventivo están bien sustentados y por ende podemos proceder con nuestra construcción nuestra construcción de la estación, o requerimos una manifestación de impacto ambiental derivado de que no cumplimos con toda la normatividad que ahí colocan. Una vez que nos dan una procedencia en un informe preventivo, nosotros ya tenemos los sustentos o las herramientas para proseguir con el proyecto. Ahora, si en nuestro resolutivo o en nuestra información no generamos los sustentos o deriva que no tenemos los sustentos adecuados para esto, nos da una respuesta donde nos requieren una manifestación de impacto ambiental. Si bien la manifestación de impacto ambiental tiene como objetivo prevenir, mitigar y restaurar los daños ambientales para la prevención de los efectos negativos al medio ambiente y a la salud, a diferencia del IP, esta MIA, mejor conocida, es un estudio mucho más minucioso y detallado en términos técnicos y en labor hacia las afectaciones del medio ambiente. Con este estudio nosotros podemos dimensionar ambientalmente la planificación del desarrollo. Mediante los estudios es posible predecir y estimar las afectaciones a una actividad o a una obra de proyecto, así como prevenir las consecuencias a las acciones generadas. Todo esto debe de ser entendido como que es un proyecto en desarrollo ya. Existen dos clasificaciones de manifiestos de impacto ambiental, la regional y la particular. En la regional tenemos los parques industriales y la fragmentación de hábitat, los planes de desarrollo y los impactos acumulativos. En la particular entra el cambio de uso de suelo en la industria petroquímica y algunas obras hidráulicas. En este caso, para el sector de hidrocarburos, cuando nos piden una manifestación de impacto ambiental, nosotros siempre tenemos que recurrir a una particular por el tipo de sector en el que estamos. Si bien esta normatividad de la manifestación de impacto ambiental, denme un minuto que se está moviendo esto, listo. Esta manifestación de impacto ambiental debe de ser más detallada, debe de tener el apartado donde vienen datos generales del proyecto, qué impactos te van a generar al medio ambiente, cómo esperamos mitigar estos impactos, si tenemos algún plan de acción en cuanto a conservación o desarrollo, y ahí es donde la dependencia va a valorar o evaluar si el documento es procedente o no. Ahora, como yo les comentaba, a diferencia del IP o del informe preventivo, en el informe preventivo solo estamos colocando los apartados sobre los datos generales del proyecto, si va a tener o no una afectación, ya que los informes preventivos siempre son antes de desarrollar la actividad. En una manifestación de impacto ambiental ya estamos en un desarrollo y estamos haciendo un proyecto donde podamos mitigar los impactos que estamos generando con la creación de alguna estación de servicio. Derivado de estas manifestaciones de impacto ambiental, también nos pueden solicitar análisis de riesgo ambiental. Esto va a ir enfocado dependiendo el tipo de obra que estamos construyendo. Es por eso que la secuencia va así. Primero debemos de generar un informe preventivo. Si nosotros sustentamos que la normatividad y la ley está adecuada a este informe preventivo, no nos van a pedir una manifestación de impacto ambiental y un análisis de riesgos. Si nosotros, con la información que colocamos, la dependencia considera que necesitamos hacer una manifestación de impacto ambiental, ahí mismo en nuestra respuesta por parte de la dependencia, nos van a colocar si anexo a eso necesitamos un análisis de riesgo. Ahora, por eso es que es importante estar atentos a la respuesta que nos genera la dependencia. Nosotros siempre, como parte de K-Consulting, tenemos este seguimiento con los clientes, ya que muchas veces la información nos llega vía correo electrónico a los correos que tienen ustedes dados de alta ante la OPE.
Entonces, por eso es importante estar rastreando esta información, los acuerdos que nos está generando la dependencia y subsanar esta información. Si nosotros no tenemos este seguimiento, la dependencia da por hecho que nosotros no estamos respondiendo a lo que nos están diciendo. Entonces, por eso nosotros al momento de estar generando estos servicios, pues tenemos mucha comunicación con ustedes. Es donde necesitamos que estemos ahora sí que de ambas partes visualizando y rastreando esta información que nos colocan. Anexo a eso, pues siempre está la Gaceta Oficial, donde ahí suben la información con el número de oficio y bitácora que tiene cada uno de estos servicios. Ahora, si dentro de nuestros resolutivos nos piden un análisis de riesgo ambiental, lo que nosotros tenemos que colocar es lo enfocado nuevamente a la LEGEPA en el artículo 30, donde señala qué actividades son altamente riesgosas. Como su nombre lo dice, es un análisis de riesgo. La manifestación debe de incluir lo correspondiente. En este estudio de riesgo debemos de incluir la siguiente información: escenarios y medidas preventivas resultantes a los análisis de riesgos ambientales relacionados a este proyecto. Descripción de las zonas de protección en torno a la instalación, en su caso, y la señalización de las medidas de seguridad de materia ambiental. Toda esta información la debemos de condensar en nuestra manifestación de impacto ambiental. Vuelvo a repetir, única y exclusivamente si la dependencia así lo considera. Si no, solo con la información de datos generales, prevención y conservación en la manifestación de impacto ambiental. Denme un minuto porque se está bloqueando la pantalla. Ok, ya. Parte de los servicios que nosotros generamos son tanto los IPs como las manifestaciones de impacto ambiental y los riesgos ambientales. Cuando una estación de servicio va a hacer alguna modificación, alteración a su infraestructura, nosotros tenemos que generar o avisar a la dependencia de esta información. Nosotros ofrecemos los 3 servicios y al principio de todo este tipo de procesos les pedimos parte de información general. Aquí les estoy colocando un checklist de lo que nosotros solicitamos y cómo lo tenemos que llenar. Parte de la información, obviamente legal, que nos piden, pues son poderes notariales, actas constitutivas, representante legal, RFC, para colocar datos generales, geoposicionamiento, planos arquitectónicos, pero es importante aquí también tener un poquito de contexto de qué es lo que queremos hacer, una modificación, una nueva creación, una alteración, porque dependiendo de cada una de las necesidades de ustedes como clientes, necesitamos nosotros hacer un enfoque específico a este IP o a esta manifestación de impacto ambiental. Aunque la LEGEPA te coloca los puntos a tratar dentro de cada uno de estos documentos, nosotros tenemos que hacerlo especialmente a las necesidades de ustedes. Es por eso que necesitamos tener contexto sobre qué es lo que están buscando. Y derivado de eso, muchas veces nos solicitamos información específica, anexa a lo que tenemos nosotros actualmente en nuestro checklist. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros al iniciar un servicio, yo como coordinadora de medio ambiente, les solicito a ustedes una llamada donde pueda tener esa parte, ese contexto de qué es lo que necesita cada uno de ustedes. Cada IP, cada manifestación de impacto ambiental y cada análisis de riesgo es único en ciertas características, dependiendo de las modificaciones que quieran hacer. Si bien este checklist solo solicita información general, nosotros también les tenemos que procesar ciertos documentos. Hay información que nosotros cuando empezamos el servicio les tenemos que entregar. Parte de la información, pues son escritos libres donde tenemos que hacer la entrega de la información. Yo como coordinadora ambiental o como parte de ser la técnica que está desarrollando este proyecto, pues tengo que sustentar toda esta información ante lo que dice el INEGI, ante lo que dice el INECOL, ante lo que dice la CEA, aunque lo que dice Semarnat, porque de esta forma nosotros sustentamos que estamos diciendo la verdad, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda sobre información del checklist que no entiendan, también nosotros podemos apoyarlos o asesorarlos en parte de la información que se necesite.
Déjenme ver. En estos elementos se obtiene un estudio de riesgo. A ver, creo que aquí se cortaron las diapositivas. Muy bien. Bueno, hay actividades que no requieren de un estudio de impacto ambiental, pero sí debemos de tener este panorama de qué es lo que estamos haciendo. Parte de lo que dice la Ley General de Equilibrio Ecológico es que las obras o actividades que cuenten previamente con una autorización de impacto ambiental respectiva no requieren de una nueva. Las acciones por realizar que no tenga relación alguna a un proceso de producción tampoco requieren una manifestación de impacto ambiental. Y aquellas acciones que no impliquen un incremento en el impacto ambiental en virtud de su ubicación, dimensión o caracterizaciones, ya sea como una conservación, una reparación o un mantenimiento, tampoco requieren una manifestación de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros vamos a hacerle mantenimiento a nuestras bombas, pues no necesariamente requerimos una manifestación de impacto ambiental o un IP. Sin embargo, lo que sí dice la ley es que aquellas actividades que sufran alguna modificación, sustitución de la infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de estas instalaciones, sí requieren dar aviso a las autoridades correspondientes. ¿Cuál es el proceso a seguir? Y nosotros también los asesoramos en esa parte. Es, si ustedes van a hacer una modificación a su infraestructura, van a dar una rehabilitación, necesitamos necesitamos avisar a la autoridad. En este caso, a la dependencia que es la CEA, nosotros tenemos que avisar que vamos a hacer una modificación. Esto se hace mediante algunos formatos que nosotros ya tenemos aquí en K-Consulting y los mandamos a la CEA donde colocamos todo el motivo por el cual se tiene que hacer esta sustitución o esta modificación. Ahora, la CEA tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para contestarnos. ¿Qué nos va a contestar la CEA o qué nos tiene que colocar? Si es o no procedente presentar un manifiesto de impacto ambiental. ¿En qué modalidad? En un informe preventivo o en una mía, dependiendo lo que ellos nos coloquen. Si no, el resolutivo va a decir que no requerimos una manifestación o un informe preventivo y con esto nosotros podemos realizar nuestras actividades. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la sustitución de la infraestructura, la rehabilitación o alguna modificación y no avisamos a las autoridades? Al momento de que nosotros queramos hacer alguna ampliación, hacer alguna otra modificación y necesitamos ingresar un IP o una manifestación de impacto ambiental, la dependencia analiza y revisa la información mediante chequeos por medio de visitas o por medio de Google Earth o Google Maps, donde ve si efectivamente no se ha hecho algún cambio o modificación. Si nosotros no hemos hecho nada en nuestra estación de servicio, nuestro IP es procedente y podemos hacer las actividades que vienen. Ojo aquí también, la ley lo que dice es que podemos presentar el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental en cualquier etapa del proyecto, siempre y cuando también nosotros tengamos a nuestro poder pues todos los permisos regulatorios ante la ley, ya sea estatal, municipal o federal, correspondientes para la construcción. ¿Por qué? Porque esto es parte fundamental de la información que nosotros debemos de colocar como anexos para que sustentamos que estamos haciendo las cosas pues de la mejor manera. Si nosotros no tenemos una respuesta de la dependencia en estos días hábiles posteriores a que nosotros hayamos hecho nuestra solicitud, pues bien, nosotros podemos ir directamente y solicitarnos que nos den nuestra respuesta para poder proceder con nuestra modificación o sustitución de infraestructura. ¿Quiénes pueden realizar este estudio de impacto ambiental? Nuevamente, toda esta información nosotros la basamos en la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. En el artículo 35 de esta ley se señala que los informes preventivos o las manifestaciones de impacto ambiental pueden ser presentadas por los interesados, por instituciones de investigación, por colegios o asociaciones profesionales y que la responsabilidad es obviamente de la persona quien lo suscriba.
Por eso les comentaba, nosotros como técnicos desarrolladores debemos de sustentar toda esta información en base a lo que ustedes nos están compartiendo, a lo que la CEA comenta, a lo que Semarnat dice, a lo que INECOL también nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es la forma de que nosotros podemos decir que efectivamente no va a haber un impacto, o si va a haber un impacto, cómo lo podemos remediar mediante algunos otros proyectos de desarrollo ambiental. Dame un minuto. Nosotros, a pesar de que nos basamos en la Ley General de Equilibrio Ecológico, también hay guías donde nos ayuda a desarrollar estos estudios de impacto ambiental. Todo esto está ante el Gobierno de México en sus páginas oficiales, y ahí es el apartado donde debe de condensar los documentos y la información que debemos de nosotros integrar a cada uno de los informes que realizamos. Como les comento, esta guía es una receta básica. Aparte de eso, nosotros tenemos que colocar lo específico para cada una de sus estaciones. Si bien estas elaboración de estudios colocan muchos temas sobre temas ambientales, también necesitamos los permisos, que todos ustedes estén regulados con su RFC actualizado, que tengan los representantes legales actualizados, que tengan sus poderes notariales, que toda esta información ustedes nos las puedan entregar a nosotros en tiempo y forma para cumplir con lo que nos están solicitando. Si ustedes han hecho o han realizado alguna modificación o alteración a su estación de servicio, pues también nos lo deben de notificar para nosotros también colocarlo en nuestro estudio de impacto ambiental o nuestra manifestación de impacto ambiental. Nosotros, cuando realizamos una estación de servicio, tenemos un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental aprobatoria. Con esto, si nosotros queremos hacer una modificación, es necesario también anexarla. Por eso, toda la información que nosotros les compartimos, o en que en su momento alguna otra consultoría las haya compartido, es necesaria tenerla en una carpeta para que en su momento, si quieren hacer alguna modificación o algo, lo podamos sustentar. Si nosotros no tenemos esta información, bueno, pues es importante empezar a entrar en la regulación, porque todo esto está en la Ley General de Equilibrio Ecológico. Anexo a eso está en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Entonces, toda esta información pues sí viene regulada ante las autoridades. Toda esta información sí la necesitamos tener como estaciones de servicio o despachadores de gasolina y diésel. Y si ustedes necesitan que nosotros los asesoremos, los apoyemos en este seguimiento, con gusto lo podemos hacer, ya que pues estamos para servirles, estamos para este tipo de apoyos, y bueno, de mi parte pues sería todo. Interesante información, ingeniero. Estamos seguros que será de gran utilidad para el uso y desarrollo de los centros de trabajo. Y bueno, vamos ahora a pasar a la sección también de preguntas y respuestas, donde pues aquí nuestra ingeniera experta pues va a estar respondiendo a sus cuestionamientos. Sin embargo, pues ya tenemos aquí también dos preguntas en el chat, y me gustaría, ingeniero, que nos pudiera responder a este cuestionamiento, perdón. Si mi gasolinera ha sufrido modificaciones en la infraestructura y no se ha generado la mía o el IP en su momento, ¿qué puedo hacer? Gracias, licenciado Eduardo. Bien, sí, como les comenté, toda gasolinera debe de tener al momento de desarrollar
estar ante la normatividad 05, que es diseño, modificación o mantenimiento. Anexo a eso debemos de tener un informe preventivo, una manifestación. Si hemos realizado alguna modificación y nunca avisamos a la dependencia, también existen procedimientos ante la SEA para hacer un acercamiento a ellos. Es decir, mientras nosotros hayamos tengamos los permisos, tengamos todo en regulación, podemos hacer un acercamiento a la dependencia, en este caso a la SEA, diciendo que en su momento pues no lo generamos, pero estamos en la mejor disposición de hacer un procedimiento de una manifestación de impacto ambiental donde nosotros explayemos el por qué hicimos estas alteraciones o modificaciones, ya que recordemos que muchas de las modificaciones o alteraciones que hacemos son para mejorar los procesos. Entonces, recordemos también que un impacto no necesariamente tiene que ser negativo, sino también puede ser positivo. Entonces, parte de lo que nosotros también tenemos que sustentar es que las modificaciones o alteraciones que hacemos, pues son para bien del medio ambiente, ¿no? En este caso, podríamos trabajarlo como un impacto positivo al medio ambiente, pero por eso es importante que se acerquen a nosotros, nos platiquen cómo está todo su historia, por qué fue que hicieron estas modificaciones y nosotros en base a eso podemos apoyarlos para hacer o adecuarnos ante la SEA para hacer este acercamiento. Bien, también tenemos otra pregunta que dice, si mi resolutivo es negativo, ¿qué puedo hacer? Sí, bien, por eso les comentaba, necesitamos estar pendientes y atentos en la parte de las fechas. Como tal, la SEA, en este caso, que es la dependencia a la cual nosotros ingresamos toda la información, ellos tienen protocolos también de respuesta. Ellos tienen periodos máximos de información. Nosotros lo que hacemos como K-Consulting es darle un seguimiento. A pesar de que nosotros, aunque la SEA tenga un tiempo estimado de respuesta, nosotros seguimos dando un seguimiento, seguimos solicitando la información. Al momento de que nos generan una prevención o un desechamiento, nosotros tenemos que solicitarle a la SEA pues que nos explique por qué es este desechamiento. Nosotros podemos volver a ingresar un IP, claro que sí, o una manifestación de impacto ambiental. Obviamente acatando la información que nos está o la respuesta que nos está haciendo la SEA. Recordemos que aunque hay guías donde desarrollemos estos informes, generalmente la SEA pues nos da algunas respuestas o algunas prevenciones como son mejor conocidas. Entonces, al momento de contestarlas, pues podemos estar dentro de una respuesta favorable de ellos. Y ahí creo que hay otra. Bien. ¿Hay otra pregunta? Hay una pregunta en el chat. Sí, dice Isaac Guillén. ¿Cuándo aplica un IP y cuándo una mía? Ok. Si bien el proceso... Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Si bien el proceso es mediante un informe preventivo, creo que se escucha un poco de eco. Una disculpa, se escuchaba un poco de eco. El proceso es el siguiente. Según la Ley General de Equilibrio Ecológico, hay ciertas clasificaciones para saber cuándo te es procedente un IP o cuándo es una manifestación de impacto ambiental. En el caso de nosotros como estaciones de servicio, generalmente lo primero que debemos de hacer es un informe preventivo. Como les comentaba, los informes preventivos son antes de hacer la modificación o la alteración. En las estaciones de gasolinera, de acuerdo a la normatividad, pues lo primero que te generan es el informe preventivo. Ahora, una vez que nosotros integramos el informe preventivo, parte de la respuesta de la SEA es,
con esta parte, con estos fundamentos que tú colocaste ahí, es procedente en base a la normatividad que te aplica. Ellos en base a esto te dicen, ¿sabes qué? Por el tipo de zona, por el tipo de uso de suelo, por el tipo de ubicación, el impacto que puedes ejercer es aún mayor, a veces eso te implica una manifestación de impacto ambiental. Por eso les comentaba al principio de la presentación que la Ley General de Equilibrio Ecológico te clasifica en 3 aspectos diferentes, por tipo de uso de suelo, por tipo de ubicación, y es por eso que ahí es donde ellos consideran si el impacto es aún mayor, porque no es lo mismo, obviamente, hacerlo sobre una carretera federal, en una zona que puede ser pues un área que el uso de suelo no ha sido tan cambiante, como en una ciudad, como la Ciudad de México. Entonces, es por esto que dependiendo, lo primero que debemos de hacer es ingresar un IP. Si la respuesta es favorable, no es necesario hacer una manifestación de impacto ambiental, sino de acuerdo a los aspectos de uso de suelo, muchas veces te solicitan una manifestación de impacto ambiental, que la manifestación de impacto ambiental pues ya viene más detallado sobre un proceso por el cual tú vas a remediar o vas a prevenir en los impactos en donde vas a desarrollar tu proyecto. Bien, tenemos otra pregunta. Roberto Valdés dice, estoy en un trámite de un IP, la gasolinera ya tiene 30 años de antigüedad. Si me dan el IP positivo, ¿ese me ampara más vida útil a mis tanques ante la autoridad? Como a ti parte de lo que te piden o parte de lo que te solicitan en tus informes, cuando ya has hecho una estación de servicio, cuando ya tienes un informe preventivo, es hacer estudios donde vean la vida útil que ampare los tanques. En este caso, si esta información que tú colocas de los estudios que has realizado a tus tanques es favorable, sí te generan un IP positivo que te ampare. Sí, parte de los estudios que te dicen que es que la vida útil de tus tanques pues ya te queda poco tiempo, pues esa es parte de las condicionantes que te van a generar. Todo está en los estudios que tú realices sobre la vida de los tanques. Bien, pues muchas gracias, ingeniera, por sus amables respuestas. En cuanto a las preguntas pendientes por responder, se realizarán a través del correo electrónico y les recordamos que CMX 360 es su aliado de negocios con más de 300 servicios disponibles para todos ustedes. No duden en contactarnos. Y bueno, es lamentable que hemos llegado al final. CMX 360 les agradece a todos su participación y tiempo compartido, deseándolos y deseándoles un excelente día. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén pendientes de nuestros siguientes webinars. CMX 360, su aliado de negocio.